Muy bien, ya estamos transmitiendo. Pues el miércoles pasado no pudimos concluir todo nuestro tema, ya que tengo vecinos nuevos, se cambiaron unos vecinos, o se van a cambiar apenas unos vecinos, y entonces pues están haciendo ajustes en su casa antes de cambiarse y todo eso. Entonces empezaron a trabajar y pues escuchaba muchos ruidos, ¿no? Como de taladros y todas esas cosas. Entonces pues ya mejor tuve que parar la transmisión. Y dije, pues ya el siguiente miércoles seguimos con ello, porque sí se escuchaba así como algo de ruido, ¿no? Pero bendito Dios, ya podemos estar otra vez aquí transmitiendo. Y vamos a ver la segunda parte del tema que estábamos viendo el miércoles pasado. Y el miércoles pasado iniciamos el tema número 9 de esta serie, Familias de Carne y Hueso, que la titulamos Más barato por docena, ¿verdad? Así fue la serie, Más barato por docena. El título, perdón, Más barato por docena de esta serie, Familias de Carne y Hueso. ¿Y qué encontramos aquí? Pues comenzamos a ver la familia de Jacob, ¿verdad? La familia de Jacob, y podemos ver cómo Labán engaña a Jacob. Y al final Jacob, nada más voy a empezar a dar como un breve repaso de lo que vimos el miércoles pasado. Y Jacob empieza a trabajar 7 años para tener a Raquel, trabaja 7 años por Raquel, pero su suegro Labán lo engaña y le da Lea, ¿verdad? Entonces trabaja a la hermana menor Lea, entonces trabaja otros 7 años más para obtener a Raquel. Y podemos ver cómo en esta nueva familia empieza a crecer entre las hermanas envidia, ¿verdad? Empieza a haber entre Raquel y Lea envidia, porque la Biblia nos dice que Raquel era estéril, no podía tener hijos, y Lea pues sí tenía hijos, y comienza a ver todas estas cosas, y veíamos cómo muchas veces los patrones se repiten dentro de las familias, ¿verdad? Ya que así como Raquel no podía tener hijos, pues dice que le da a su sierva, ¿verdad? Su esclava se la da a Jacob para que Jacob tenga hijos. Y decíamos que se estaba repitiendo la historia de cómo Sara le da a su sierva a Abraham, prácticamente el abuelo de Jacob, ¿verdad? Entonces la historia, los patrones se repiten y terminan haciendo esto, ¿no? Empieza a crecer esa gran rivalidad entre las hermanas. Pero después de esto podemos ver que al final Dios le concede a Jacob, poder tener hijos con Raquel, y uno de ellos es llamado José, ¿verdad? José, que es conocido como muchos José el Soñador, y podemos ver que Jacob tuvo 12 hijos varones, ¿verdad? Entonces en estos 12 hijos varones que él tuvo, podemos ver cómo sus 11 hermanos, entre sus hermanos había odio hacia José, ¿verdad? Había odio hacia José, y podíamos decir que esto puede pasar en todas las familias. Entonces empieza a haber ese odio hacia José. Pero la pregunta aquí es, ¿por qué José era tan odiado, verdad? Pues número uno, porque la Biblia nos dice que era el preferido de Jacob, ¿verdad? O ya con su nuevo nombre Israel, como Dios le había dado ese nombre a Jacob o Israel, estamos hablando de la misma persona. Entonces Jacob comienza a mostrar esa diferencia entre sus hijos, ¿verdad? A José dice que hasta le manda hacer una túnica de colores diferente. Y volvemos a lo mismo, podemos ver cómo los patrones se repiten años atrás, cómo Jacob pudo haber sufrido de que su padre Isaac, podía ver cómo su padre Isaac tenía de consentido a Esaú, y tener en este consentimiento a Esaú, pues quizás eso marcó el corazón de Jacob, y Jacob era el consentido de su madre. Pero ahora podemos ver cómo Jacob vuelve a repetir el patrón, y ahora tiene de consentido a José. Y digo, José era el preferido, ya que pues también era hijo de la mujer que realmente él amaba, ¿verdad? El hijo, pues a lo mejor más esperado, pero pues eso lastimaba el corazón de sus hermanos. Y es lo que hemos hablado y dijimos también la semana pasada, que los que venimos los que vienen de familias muy numerosas, que vienen de familias muy muy grandes, pueden darse cuenta
a veces cómo hay esa distinción entre los hijos, ¿verdad? Cómo hay más cariño a veces de los padres hacia algunos hijos, y con otros hijos pues son más secos, más severos, más recios, y con otros son más tolerables, y al fin y al cabo comienzan a hacer esa diferencia entre los hijos, pero eso no agrada a Dios, eso no es bueno delante de Dios. Entonces José también era odiado porque tenía un buen comportamiento, o sea, realmente tenía un buen comportamiento, siempre andaba reportando a su padre la mala fama de sus hermanos, lo que él hacía, y pues eran razones suficientes para que los hermanos lo odiaran aún más, ¿no? Lo tenían así como por el chismoso, ¿no? Entonces, de por sí, veían como su padre tenía esa inclinación hacia él, y todavía él dando estas cosas de su hermano, digo que no estaba mal lo que hacía José, estaba haciendo lo correcto, diciéndole a su padre lo que sus hermanos hacían. Y pues también otra razón por la cual José era odiado, pues porque era José el soñador, ¿verdad? Andaba contando sus sueños, y pues eso podemos ver que es un don que Dios le había dado, el poder soñar, poder interpretar los sueños, ¿verdad? Y lo podemos ver esto a lo largo de su vida. Entonces prácticamente José, pues no sé si no se daba cuenta, la Biblia no nos lo marca así, no sé si no se daba cuenta, pero de por sí odiado. Y todavía iba y les contaba a sus hermanos sus sueños. Lo que sí podemos ver que pues en ese entonces José tenía aproximadamente como 17 años, y pues realmente era un muchachito muy imprudente, ¿verdad? Ya que pues era el preferido de papá, cualquier acción que él hiciera, sus hermanos le iban a ver mal. Entonces, y él al contar estos sueños y el ver todo esto sus hermanos, pues realmente iba generando en los hermanos más odio, ¿verdad? Hacia él, a tal grado que llegó a pasar por la mente de los hermanos matarlo, ¿verdad? Matarlo cuando él va con sus hermanos, y los ven los hermanos, pues por su mente pasó que si lo mataban. O sea, imagínate cuánto era el odio que tenían los hermanos hacia José, que pensaban en su muerte, ¿verdad? Algunos estaban de acuerdo con que José muriera, y nos podemos asustar y podemos decir, ay, qué perverso los hermanos, pero esto pasa muchas veces, y pasa aún en la actualidad, donde hermanos se odian, hermanos no se hablan, prefieren algunos, o inclusive algunos se dicen, para mí estás muerto en vida, ¿verdad? Para mí como que pues ya no existes en mi vida, estás muerto. Y pues eso es muy triste, ¿verdad? Entonces vemos cómo agarran a José, lo meten dentro de una cisterna, le quitan su túnica, los hermanos comienzan a planear qué es lo que van a hacer, pero ya uno de ellos dice, no, pues no hay que matarlo, sino mejor hay que entregarlo, hay que venderlo, ¿verdad? Y te imaginas, es lo que decíamos, te imaginas a José estando ahí dentro de esa cisterna, escuchando esa cisterna a lo mejor fría, oscura, escuchando cómo sus hermanos planeaban su muerte, o inclusive algunos, mátenlo, y otros, no, hay que venderlo, no, pero hay que matarlo, ¿para qué lo queremos? O sea, tu propia familia. Y tristemente a veces los golpes, a veces las heridas más grandes, las heridas más profundas no vienen de personas externas. O sea, cuando me refiero a externas, estoy hablando fuera de tu familia. Muchas veces las heridas más grandes, las traiciones más grandes van a venir dentro de tu familia, dentro de tus seres queridos, ¿verdad? Dentro de tu congregación, dentro de tu familia, y el mismo Señor Jesús eso dijo, ¿verdad? Yo no he venido a traer paz, sino muchas veces he venido a traer división, ¿verdad? Entonces, esto vamos a ver que trajo entonces en ellos, pues, obviamente lastimaba el corazón de José, y podemos ver cómo en esta familia empezaron a guardar secretos y mentiras, ¿verdad? Y es lo que decíamos, cómo podemos mantener muchas veces secretos y mentiras dentro de la familia cuando puede perjudicar a los demás, cuando perjudica a los demás, ¿verdad? Por ejemplo, infidelidades, violaciones, abusos, traumas, todas esas cosas, permanecer esos secretos, al final lo único que puede traer eso a una persona son un agotamiento físico, estrés, depresión, culpa, porque guardas algo por bastante tiempo
que realmente te lastimas a ti mismo, te haces daño a ti mismo. Entonces, podemos ver también cómo o pudimos ver el miércoles pasado cómo en la vida de José pues quedaron realmente impresos esos recuerdos, ¿verdad? O sea, prácticamente decíamos esto, ¿no? Que José vivió 22 años en la cisterna de sus recuerdos, porque recordemos que José tenía aproximadamente 17 años cuando estaba con sus hermanos, y después de eso fue vendido, estuvo como 13 años en casa de Potifar y preso. O sea, fueron como 13 años en lo que estuvo en su casa y preso. Y después de eso, una vez que va a interpretar el sueño de Faraón, fueron 7 años de abundancia y 2 años 7 años de las vacas gordas y 2 años de las vacas flacas. Entonces son 13 años más 7 de vacas gordas, son 20, más 2 años de vacas flacas, son 22 años. Cuando después de 22 años se reencuentra con sus hermanos, ¿verdad? Entonces, y es lo que podemos ver aquí, que José, al reencontrarse con sus hermanos, fue imposible olvidar cuánto le lastimaron, ¿verdad? Yo por eso no estoy de acuerdo y no veo esto en la Biblia. O sea, no veo que sea algo bíblico cuando algunas personas dicen y que si tú vas a perdonar, el que perdona, olvida. No debe de ser así. El que perdona no olvida, ¿verdad? El que perdona no olvida. O sea, lo más triste, sigue habiendo ese dolor en tu corazón, pero tú has decidido perdonar, porque al fin y al cabo el perdón es una decisión que nosotros tomamos. Pero podemos ver cómo después de 22 años a José eso le seguía doliendo. Por eso decíamos que tenía 22 años en el recuerdo, en la cisterna de sus recuerdos, ¿verdad? Y es lo que yo te hacía una pregunta el miércoles pasado: ¿cuánto tiempo llevas en la cisterna de tus recuerdos? ¿Cuántos años llevas con un dolor en el corazón, con una persona que no has podido perdonar y estás dándole vueltas y dándole vueltas y dándole vueltas y realmente te sigues lastimando, ¿verdad? Entonces, después de 22 años que José tiene este encuentro con sus hermanos, ya no era el mismo José, ahora era un hombre y aparte era el segundo de Faraón. Las cosas habían cambiado radicalmente. Totalmente, todo era muy diferente. Ya no era aquel mismo muchachito imprudente, ahora era un joven, era un varón de casi 30 años y el segundo de Faraón. Entonces, ahora él tenía poder, tenía riqueza, y fue aquí en este punto donde nos quedamos. Que José, al ver a sus hermanos, porque dice la palabra de Dios que hubo una gran hambruna en la tierra, que fueron estas 7 años de vacas flacas. Es por eso que ahí está el dicho, cuando alguien no trae dinero y dice, no, ahorita no traigo dinero, están flacas las vacas. Quiere decir que está escaso, ¿no? El dinero. Entonces es aquí donde podemos ver cómo José, al reencontrarse con sus hermanos, porque ellos vienen a querer comprar alimento a Egipto, él tiene que tomar una gran decisión. Y fue aquí donde vamos a partir, donde quedó nuestro estudio pasado. Él tiene que tomar una gran decisión. Y en esta gran decisión, al reencontrarse con sus hermanos, José tiene un corazón lastimado, tiene un corazón herido. Claro que le venían a su memoria esos recuerdos de cuando estaba en esa cisterna fría, oscura, y gritándoles a sus hermanos, pidiendo misericordia, y escuchaba cómo ellos planeaban si venderlo, matarlo. Entonces, José tiene que tomar esta gran decisión: si él toma venganza, justicia o perdón. Él tiene que tomar esta decisión. Si toma, repito, venganza, justicia, perdón. La decisión era de José. Y quizás el momento de la venganza había llegado. El momento de la venganza había llegado. Mira, nosotros a veces muchas cosas las pensamos o las hacemos inconscientemente. Y cuando alguien nos daña o cuando alguien nos hace algo, decimos, pero va a haber. Y esa palabra, pero va a haber, o inclusive algunos dicen, no, pero va a haber, me la va a pagar. Eso muestra en nuestro corazón que lo que nuestro corazón quiere hacer es vengarse. Quiere tomar venganza por sus propias manos.
¿verdad? Porque no piensa en la justicia, ni mucho menos en el perdón. El decir, pero va a haber, es que hay venganza, ¿verdad? Planea vengarse. ¿Qué hubieras hecho tú en lugar de José? ¿Qué hubiera hecho yo en lugar de José? Después de que pasaron 22 años. ¿Qué hubiéramos hecho? ¿Cuál hubiera sido nuestra posición? ¿Venganza, justicia o perdón? Mientras estemos en esta vida, nos vamos a topar siempre con estas tres decisiones. Mientras vivamos en este mundo y tengamos relación con las demás personas, donde en el círculo que nos movamos, en tu trabajo, en tu casa, en la congregación, donde tú te enfrentes, siempre te vas a encontrar con estas tres situaciones. Si tomas venganza, si haces justicia o muestras perdón. Pero la pregunta aquí es, ¿qué haremos entonces? Nuestra sangre y nuestra carne siempre va a reclamar para no irnos a la venganza, ¿verdad? No, la Biblia dice que no nos debemos vengar, pero siempre vamos a pedir la justicia, ¿verdad? No, yo solamente quiero que se haga lo justo, que sea lo justo nada más. Pero la pregunta es, ¿dónde termina la justicia y comienza la venganza? Porque podemos empezar haciendo o pidiendo justicia, solamente yo quiero que se haga lo justo. Pero es una línea tan delgada y muchas veces tan confusa que sin darnos cuenta ya brincamos de la justicia y terminamos cayendo en la venganza. Y eso es pecado. Porque ya no le estamos dando a la persona lo que merece. Ya le estamos dando más y la estamos convirtiendo en víctima. En víctima. Entonces, mira, aún como padres, esto como padres necesitamos ser tan sabios y pedirle al Señor tanta sabiduría, porque cuando nuestros hijos hacen algo incorrecto, si nosotros no aplicamos la disciplina, o si en ese momento no disciplinamos y lo dejamos pasar, nuestros hijos van a saber o van a pensar y van a actuar en decir, no hubo consecuencias, no pasó nada. Y lo van a terminar repitiendo. Y van a terminarlo repitiendo. Y puede que llegue al punto donde a ti te rebase esto y vayas a querer aplicar la justicia, pero te excedas y termines cayendo en venganza. En una disciplina. Pero también si nuestros hijos hacen algo y nosotros no se las dejamos pasar, en ese momento aplicamos la disciplina, tengamos cuidado, porque podemos excedernos. Muchas veces yo como padre me excedo y tengo que al final disculparme con mis hijos, porque también es válido disculparnos con nuestros hijos. Yo me termino excediendo y no vas a ver un día la tele, sabes que iban a ser 2, iban a ser 3 y no vas a poder agarrar estos juguetes y no vas a poder hacer esto y lo otro. Y ya cuando las cosas se enfriaron, cuando las cosas pasaron, digo, híjole, me excedí en un momento de coraje, en un momento de ira, en un momento de enojo, terminé excediéndome. Cuando no era para tanto, ¿verdad? O sea, no se lo estoy dejando pasar, pero también digo, pues no era para tanto, no era para irme o haberme ido hasta ese extremo. Entonces, José, vemos aquí que José le dice a los hermanos, no, es que ustedes no vienen a comprar comida, ustedes son espías, ¿verdad? Y este José los mete a la cárcel por ser espías. Ahí estaba saliendo la venganza de José y les pide que se quede Simeón y que realmente vayan por Benjamín, porque recordemos que ellos le dicen, ¿verdad? No, somos 12, nada más que el más chico se quedó con mi papá y del más grande pues no sabemos qué pasó con él. Entonces José le dice, pues vayan y traigan al más chico, ¿verdad? A lo mejor José pensó y dijo, a lo mejor también se lo echaron por ser hermano, hijo de mi madre Raquel, ¿verdad? Dice, pues vayan por el más chico para ver si es verdad lo que están diciendo. Y ellos, repito, sacan a la luz cómo estaban clamando por la vida de
de Simeón, ¿verdad? Y dice, no, por favor, que no sea así. Mira, en Génesis capítulo 42, versículo 21 al 23, Génesis 42 del 21 al 23, dice, y decían el uno al otro, verdaderamente hemos pecado con nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Entonces Rubén le respondió diciendo, no os habléis, y yo dije, no pequéis contra el joven, y no escuchasteis. He aquí también que se nos demanda su sangre, pero ellos no sabían que los entendía José, porque había intérprete entre ellos. Fíjate cómo ellos empezaron a hablar y dijeron, esto nos está pasando por lo que le hicimos a José. Esto nos está pasando por lo que le hicimos a José, ¿verdad? Aunque todavía no venía la ley de Dios escrita, porque esa la podemos ver con Moisés, la ley moral de Dios escrita, pero la Biblia nos dice que el hombre tiene la ley moral de Dios escrita en su corazón. Y ellos sabían que habían hecho un mal. Ellos sabían que matar no era bueno. Por eso sangre, ojo por ojo, diente por diente, ¿no? Diente por diente. Entonces ellos sabían que lo que habían hecho no es correcto. Entonces podemos ver cómo en 3 ocasiones José, al tener estos recuerdos y al enfrentarse con sus hermanos que habían sido sus enemigos, José, por lo menos en 3 ocasiones, se estremeció en sus entrañas al extremo que tuvo que retirarse para llorar en su habitación, ¿verdad? O para llorar en la soledad. Por eso te digo que José no había olvidado. Y aún esos recuerdos lastimaban su corazón, y esos recuerdos que venían a su mente era como si hubiese pasado el día de ayer. El día de ayer, o sea, como si hubiese pasado el día de ayer. Entonces, mira, aquí podemos ver una de las primeras ocasiones en Génesis 42. En Génesis 42, 24 dice, después José se alejó de ellos y lloró de tristeza, luego regresó y les habló y se llevó a Simeón e hizo que lo ataran frente a ellos. O sea, ¿ves? Podemos ver cómo José realmente tenía un dolor en su corazón. La segunda ocasión cuando José vuelve a llorar es cuando traen ya realmente a Benjamín, ¿verdad? Traen a Benjamín en Génesis capítulo 43, versículo del 29 al 31, dice, y alzando José sus ojos, vio a Benjamín su hermano, hijo de su madre, y dijo, ¿es este vuestro hermano menor de quien me hablasteis? Y dijo, Dios tenga misericordia de ti, hijo mío. Entonces José se apresuró porque se conmovieron sus entrañas a causa de su hermano, y buscó dónde llorar, y entró en su cámara y lloró allí. Y lavó su rostro y salió y se contuvo y dijo, poned pan. ¿Ves? O sea, podemos ver aquí la segunda vez cómo José realmente llora, ¿verdad? Llora con un dolor en su corazón, llora con tristeza. Había sido lastimado. Y la tercera vez de su llanto fue porque la tercera vez de su llanto fue tan fuerte su llanto. Imagínate el clamor con el que lloró José, que fue tan fuerte su llanto que su clamor, dice la Biblia, que se escuchó hasta la casa de Faraón. Imagínate los gritos que pegaba José, ¿verdad? Que su clamor se escuchó hasta la casa de Faraón. José mandó, recuerda que cuando ya los hermanos se van, según José manda poner su copa dentro del costal de su hermano Benjamín, ¿verdad? Dice, ya sé que es verdad, si tenían un hermano más, pues les venden la comida y les dice, pueden ir. Pero José manda poner su copa dentro del costal de su hermano Benjamín. Ve cómo en José quería ver esa venganza, ¿verdad? Hacia sus hermanos. Manda traer de vuelta a sus hermanos, porque los manda traer de vuelta, porque les esculcan ahí y ven que efectivamente traían la copa que él había puesto, y José le dice, ¿saben qué? Si quieren quedar libres, déjenme a su hermano Benjamín, y a ustedes los pondré en libertad. Váyanse, pero se va a quedar Benjamín aquí conmigo, como esclavo, ¿verdad? Pero ustedes váyanse. Entonces dice que Judá intercede por él.
Judá, uno de los hermanos, intercede por él y le dice, no, por favor, no te lo quedes. Porque si regresamos y nuestro hermano Benjamín, mi padre no va a aguantar este dolor. Mi padre ahora sí se nos va a morir. Ya pasó una vez por este gran dolor de perder un hijo. Y perder otro más, mi padre no lo va a soportar. Mira, en Génesis capítulo 44, versículo 33, dice, por lo tanto, hablando Judá, dice, por lo tanto, le ruego que me deje ser su esclavo a cambio del muchacho y deje que él se vaya con sus otros hermanos. No puede regresar a donde está mi papá. Si el muchacho no está conmigo, me daría miedo ver el sufrimiento que se apoderaría de mi papá. De mi papá. ¿Te imaginas el dolor en el corazón de José? Inclusive ver ahora cómo sus hermanos ponían su vida por otro hermano, pero no por él. No por él, al contrario, de él planeaban matarlo, de él planeaban exterminarlo. Otros mostrando, entre comillas, misericordia, era como, no, hay que venderlo mejor. ¿Te imaginas ese dolor después de 22 años? Y ahora el ver cómo sus hermanos, aún inclusive ponían la vida por su otro hermano, cuando no lo hicieron por él. No lo hicieron por él. Mira, en Génesis capítulo 45, versículo del 1 al 2 dice, y no podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo, y clamó, haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él. Al darse a conocer José a sus hermanos, entonces, dice el versículo 2, se dio a llorar a gritos, y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón. Ya no se pudo contener José. Estos recuerdos que tenía en su corazón, esto que había guardado por 22 años, ya no lo pudo contener. Y manda a pedir a todos, salgan todos, nada más déjenme con ellos. Y dice que ahí José se da a conocer a sus hermanos. Se da a conocer a sus hermanos. ¿Te imaginas la impresión de los hermanos? Que el segundo de Faraón era José. Algo que había pasado hace 22 años seguía doliendo en el corazón de José. Cuando él les rogaba que no lo vendieran, cuando él les rogaba que no hicieran daño, ahora ponían, repito, los hermanos, su vida por el menor. Y es aquí donde José tenía que tomar esta decisión. Al rebelarse hacia sus hermanos, José iba a tomar, o era la oportunidad para tomar esta decisión: venganza, justicia y perdón. ¿Cuál iba a tomar? ¿Cuál iba a tomar? ¿Te imaginas que la Biblia nos diera otro panorama, donde José hubiese mostrado justicia? Donde él hubiese mostrado justicia. Y te imaginas que la Biblia dijera así: entonces José rompió en llanto y descubrió a sus hermanos su verdadera identidad. Ellos, al verlos que era José, se llenaron de temor, y José, haciendo valer su derecho de hacer justicia, vendió a sus hermanos como esclavos por 22 años. ¿Te gusta ese final? ¿Te gustaría ese final? Algunos dirían, pues sí, es lo justo. Es lo justo. No está haciendo mal José. Nada más está haciendo lo que ellos le hicieron. Por 22 años van a ser esclavos. Pero bendito nuestro Dios, que no solo mostró justicia en nosotros. Bendito nuestro Dios, que mostró misericordia. Mostró misericordia. Si Dios nada más hubiese mostrado su justicia, la Biblia llegara hasta el Génesis 3, donde dice que el hombre comió
del árbol. Y Dios hizo justicia y terminó con el hombre. Era lo justo. Come y vivirás. Perdón, come y morirás. No comas del árbol. Come y morirás, perdón. No comas y vivirás. ¿Qué hizo el hombre? Comió. Lo justo era que no viviera. Hay cosas que nos duelen cuando vivimos en esa cisterna de nuestros recuerdos. Inclusive hay cosas en las cuales, repito, no hemos podido sanar o no hemos querido sanar, que siguen ahí, que estamos dándole vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. Me vengo, justicia, perdón, me vengo, ¿qué hago? Justicia, perdón. Pero la Biblia es muy clara. Y la Biblia nos da la respuesta a lo que debemos hacer. Romanos capítulo 12, versículo 17 al 21. Romanos 12, 17 al 21. No paguéis a nadie mal por mal. Procura lo bueno delante de los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Aunque muchos piensan y creen que la venganza trae una satisfacción, eso no es verdad. La venganza no trae satisfacción. Lo único que puede producir la venganza es amargura del corazón. Lo único que puede producir la venganza es amargura de corazón. Es imposible, como hombres, dar lo justo. Somos hombres. Es imposible como hombres dar lo justo, porque terminamos dando más o menos. Y muchas veces terminamos volviéndonos verdugos de los hermanos, de la familia, por querer dar lo justo. ¿Estamos dispuestos a caminar la segunda milla? ¿Estamos dispuestos a poner la otra mejilla, como dijo Jesús? ¿Estamos dispuestos a hacer eso? ¿A caminar la segunda milla o estar dispuestos a poner la otra mejilla? José tomó la mejor decisión: perdonar. Perdonar. Aunque su carne dictaba venganza, aunque su carne dictaba justicia y tenía todo el poder para poder hacer a sus hermanos esclavos, pero él tomó la decisión de perdonar. ¿Y sabes por qué? Porque él sabía que todo venía de Dios. Él sabía que todo venía de Dios. Cuando nosotros tomamos la decisión de no perdonar, es porque no estamos viendo más allá. Que aún eso que nos lastima, nos hiere, nos molesta, nos duele, viene de parte de Dios. Viene de parte de Dios. Y eso que viene de parte de Dios es porque el Señor quiere trabajar en nuestro carácter. El Señor quiere perfeccionarnos. El Señor quiere que nos demos cuenta que los que amamos a Dios, todo nos ayuda para bien. Todo nos ayuda para bien. En Génesis capítulo 45, versículo 3 al 5, dice: y dijo José a sus hermanos: yo soy José,
¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. O sea, estaban tan turbados que el que creían que había muerto estaba vivo. Punto número 1. Punto número 2. Y el que estaba vivo ahora era el segundo de Faraón. Tenía poder sobre todo Egipto. Era el segundo. Entonces dijo a sus hermanos, dice el versículo 4, acercaos ahora a mí. Me imagino que los hermanos, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Verdad? Nos va a mandar matar. Nos va a vender. Pero les dice José, acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron. Y él dijo, yo soy José vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues, no estén tristes, ni os pese haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. ¿Qué les dijo José? El mal que ustedes me quisieron hacer a mí, el mal que ustedes planearon hacerme a mí, Dios lo tomó para un bien mío. Dios lo tomó para un bien mío. Un bien mío. Un bien. José entendió, pudo perdonar, porque entendió que todo viene del Señor. Aún lo que parecía malo, Dios lo movió para un bien. Y digo, no puedo detenerme aquí ni meterme a esto, pero Dios no es creador del mal. Pero Dios usa el mal para un bien. Es totalmente distinto. Dios preservó su vida. Esto era un plan divino. Era un plan del Señor. Sí, claro que sí. Es que en el plan del Señor es que José pudiera ayudar a sobrevivir, los pudiera ayudar a sobrevivir de esta fuerte hambruna. Y pudieran vivir y se cumpliera lo que Dios había prometido a Abraham. Pero lo más importante que podemos ver aquí, y es con lo que nos debemos de quedar, que todo aquello era sombra de lo que había de venir. Lo más importante aquí es que el carácter de Cristo fue impregnado en la vida de José. José reflejó el carácter de Cristo. José reflejó el carácter de Cristo. En Génesis 45, versículo 14 al 15 dice, y se echó sobre el cuello de Benjamín su hermano, y lloró, y también Benjamín lloró sobre su cuello, y besó a todos sus hermanos, y lloró sobre ellos, y después sus hermanos hablaron con él. Mira la muestra de perdón que José les dio. José no les dijo, te perdono pero no me hables. Los perdono, pero no van a tener derecho a verme. Te perdono, pero no quiero estar con ustedes. No. Él fue. Besó a todos sus hermanos, lloró con ellos y dice que después ellos hablaron con él. Repito, Dios nos hace pasar por situaciones para mostrar cuánto de Cristo vive en nosotros. Dios nos hace pasar situaciones para mostrar cuánto de Cristo vive en nosotros. Cuánto nos parecemos a Cristo. ¿Qué tanto nos parecemos a Cristo? Decimos ser cristianos, pero ¿de qué forma o en dónde vamos a dar evidencia de que realmente somos cristianos? Cuando vengan las aflicciones, cuando vengan las pruebas, cuando vengan las persecuciones. Mostraremos quiénes somos, o mostraremos si es verdad lo que decimos ser. En la historia de José, siendo sombra de lo que había de venir, el carácter del Mesías, podemos ver aquí el carácter de Mesías en José. Lo podemos ver. Primero fue vendido, humillado y luego exaltado. ¿No se parece a lo que le hicieron a nuestro Señor Jesús? Vendido,
humillado, pero después exaltado. ¿Pero qué hizo José al ser exaltado? Mostró perdón y misericordia. Es lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Fue vendido, humillado, exaltado y nos mostró su perdón y su misericordia. Filipenses capítulo 2, versículo del 11 al de Filipenses 2, versículo del 5 al 11 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Quiero terminar con esto. Con esto quiero terminar. Tantos años de sufrimiento, tantos años de vivir en la cisterna de tus recuerdos, no lo veas como un desperdicio. Es aprendizaje hacia donde Dios te quiere llevar. ¿Y hacia dónde nos quiere llevar Dios? A que seamos a la imagen de su Hijo Jesús. A que seamos a la imagen de su Hijo Jesús. Para cuando llegue el momento de reencontrarte o enfrentarte con la venganza, justicia o perdón, no mandes a matar o esclavizar a tu prójimo. Y realmente muestres perdón, muestres misericordia, así como el Señor nos mostró perdón y misericordia. Con esto concluimos el tema número 9 de nuestro estudio, Familias de Carne y Hueso, más barato por docena. Tema número 9, concluimos, y primero Dios, nos vemos el próximo miércoles a las 10 de la mañana por aquí mismo. Recuerda que hoy tenemos estudio en la noche a las 7:30 de la noche en tu iglesia, mi iglesia, Camino de Santidad. 7:30 de la noche, estamos viendo Apocalipsis, estamos en el capítulo 2, viendo los mensajes a las 7 iglesias, y los domingos estamos a las 9:30 de la mañana, congregándonos también ahí. Cualquier duda, cualquier comentario, estoy para servirte. Que estén muy bien y que Dios me les bendiga. Hasta luego, bye.